En general, los medios de comunicación le dan mucha importancia a ciertos hitos que no tienen tanta relevancia real en la ciudadanía. Por ejemplo, para que ustedes sepan, la novela fantástica y de terror a la gente le gusta muchísimo. Y en los medios de comunicación más tradicionales no se habla de eso. Dentro de los deportes, el deporte rey en Chile es el fútbol. Pero hay otros deportes que efectivamente tienen un arraigo cultural y que además se practican mucho más masivamente que lo que los medios muestran. Hoy día vamos a estar hablando con dos representantes de las artes marciales, que es uno de los deportes más importantes de nuestro país, con más gente que lo practica y que además con más gusto por distintas personas, en el cine, en la literatura, en la televisión y también, obviamente, en la práctica, de Kung Fu. Vamos a estar hablando con Gonzalo Farías y con Mauricio Farías, que además son tremendamente importantes en el mundo del Kung Fu, acá, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Hoy día nos vamos a meter en el mundo de las artes marciales. Y hace poco es interesante cómo la vida es bien sincrónica, porque por razones X me han mandado muchas imágenes de Bruce Lee cuando él hace esta entrevista y habla de que uno tiene que ser como el agua. Tiene que ser como el agua, tiene que ser flexible, tiene que tener la capacidad de transformarse en aquello donde el agua está. Entonces él dice, si estás en una taza, sé la taza. Si estás en un vaso, sé el vaso. Si estás en un teapot, que vendría a ser como una tetera, chiquitita, claro, sé la tetera. Sé como el agua. Y eso es una de las cosas bonitas que tienen las artes marciales, porque más allá del tema físico, tiene toda una filosofía de vida. Y en ese sentido vamos a estar conversando, bueno, no sé si de la filosofía de vida también, yo creo que vamos a conversar un poco de eso, con dos representantes del Kung Fu, artes marciales que yo no manejo mucho, pero ahí me van a estar explicando. Don Mauricio Farías y Gonzalo Farías, padre e hijo, ¿no? Padre e sí. hijo. Padre e hijo. Padre e hijo. ¿Tú eres el papá del hijo? Sí, yo soy el papá. Se nota, muy bien. Te conservas muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Muchas gracias por estar acá, muy contento de que estén acá. Además, tengo que contarles un detalle, ¿eh? Yo entrené con Mauricio, no Kung Fu, pero entrené con Mauricio, así que ha sido un reencuentro. Cuéntenme primero, a ver, las artes marciales en Chile tienen una historia bien potente y siempre han, de alguna manera, establecido en la cultura chilena de manera bien fuerte. O por lo menos quizás yo he estado vinculado a mucha gente que hace artes marciales de forma habitual. ¿Es efectiva esta sensación que tengo yo de que a la gente le gustan las artes marciales en Chile? Como sí. más que quizás otros deportes. Sí. Mira, yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, estudiando educación física, por ahí por segundo año, tuvimos que hacer un trabajo sobre investigar cuáles eran los deportes más masivos en Chile. ¿Ya? Y obviamente lo primero que uno responde es el fútbol. Sí, claro. Pero sabéis que fue una gran sorpresa descubrir que el deporte más masivo en Chile es el rodeo. En esa época. ¿En serio? En esa sí, época, porque hoy día está un poquito cuestionado. Pero el rodeo, y es porque mucha gente de Chile, sobre todo la gente del sur, obviamente, el rodeo es su deporte madre, pues lo más importante. Y después venían las artes marciales. Fíjate que la cantidad de gente que hace artes marciales es mucha. Tú te paseas por los barrios incluso y hay escuelas, sí. A veces en la esquina, en las casas. Tienes toda la razón. En ese tiempo era el segundo deporte más masivo. Y sí, yo creo que al chileno le gustan las artes marciales. Son una actividad que lo llama, fíjate. Fíjate que interesante lo que decís, Mauricio, porque estaba pensando que los medios somos bien jodidos con los deportes. Somos bien poco observadores de la masividad. Yo entiendo que el rodeo, quizás ahí un poco nos reíamos con Gonzalo, quizás hay que dejarlo como en barbecho porque
hay una situación compleja ahí hoy día distinta, y el tiempo ha cambiado sin duda alguna. Pero las artes marciales efectivamente es una disciplina muy bonita, que además conlleva una filosofía de vida bien particular y que tiene mucha masividad. Sí. Y es re loco porque los medios masivos no le dan la importancia que debería tener. Y cuando tú ves artes marciales, incluso, y no estoy pensando en esto todo vale y todo, porque creo que eso es otra línea, por así decirlo. Pero las artes marciales de verdad son muy interesantes. Y de hecho en Chile gustan mucho las películas de artes marciales. Sí. Hace poco vi Kiltro, no sé si ustedes la vieron. Sí. Fuimos a la Van Premier. ¿En serio? Sí. Pero es que yo, ¿sabes qué? Hace poco, ¿cómo se llama? El Ernesto hicieron con Mundo Bizarro, les voy a mandar un saludo a la gente de Mundo Bizarro, hicieron una presentación en el Normandí. Yo no la había visto en cine. Es muy bonita la película, me encantó. Y es muy divertido porque el Ernesto después lo entrevistaba y decía, media mamona, como que no la había visto durante todo el tiempo. Y yo la encontré una joya. Bueno, el cine de artes marciales en Chile gusta mucho. Sí. Entonces tú ahí te empezás a decir, ¿por qué los medios no le dan pelota a algo que efectivamente tiene un arraigo cultural muy fuerte? Y que efectivamente a la gente le gusta. ¿Qué pasa con eso? Porque quizás yo tengo la sensación de que aquí hay una suerte de espectacularidad que juega en contra, y que yo lo agradezco por un lado, a las artes marciales. Porque el fútbol no es solamente el fútbol. Claro. El fútbol son las modelos con que se meten los futbolistas, es la plata que ganan los futbolistas, es la facha de no sé qué de los futbolistas. O sea, finalmente termina siendo una industria del espectáculo más que un deporte. Sí. Las artes marciales no. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Porque ahí hay un elemento bien interesante y bien potente, porque igual son súper importantes. De hecho, un poco lo que comentabas tú, pasa que en una reunión social uno siempre dicen el tío, que un amigo, siempre hay alguien relacionado que hizo artes marciales, siempre pasa. Y antiguamente, en los años 80, 70, el arte marcial era mucho más fuerte que ahora. O sea, había mucho más escuelas, mucha más gente practicaba, pero desde ese entonces hasta ahora hay muchos resultados también. No hablando solo del kung fu, el karate, de diferentes disciplinas de artes marciales, tiene resultados deportivos buenos, como lo conversábamos hace un rato. Toda la razón. Siempre ha sido muy fuerte Chile, lo que a nivel mundial, a nivel internacional. Tenemos un campeón, de hecho, de karate. Sí. Y te tenemos a ti que eres campeón también. De kung fu, sí, y en karate hay más. Existe esta chica ahora, está esta chica Valentina Toro. Tienes toda la razón. Y así en taekwondo también hay muchos buenos exponentes. Y es fuerte el arte marcial. Y uno lo ve cuando está afuera, cuando uno va a competir afuera y se da cuenta que el nivel de Chile es alto. Ahora es loco porque hay entonces un mercado de artes marciales que es potente, por ende debería gustar. ¿Ustedes creen que tiene que ver con que el arte marcial tiene una filosofía mucho más, no sé, quizá la gente me va a odiar con lo que voy a decir, pero mucho más austera, más sana, más sobria? Sí. Porque en general el futbolista, sobre todo cuando se transforma en rockstar, la verdad es que sobrio no es. Sí, claro, austero tampoco. Y además juega miles de otras cosas más allá de la cancha. ¿Creen que yo creo que, mira, mi opinión es que yo creo que tocáis un punto clave ahí. El fútbol es todo eso, es espectáculo, es dinero, te fijáis, mueve a lo mejor las mismas masas que pueda mover el arte marcial, pero hay toda una industria detrás potente. El artista marcial generalmente es un gallo súper ponderado, de bajo perfil, que es difícil que se meta, lo pilléis curado en un bar, o el tipo incluso haga... Es poco mochero. Es poco mochero. El tipo es todo lo contrario. No anda buscando a las chicas modelos. Entonces es un gallo fome, te fijáis, en términos así, por decirlo en términos nuestros, de espectáculo, fome, te fijáis. Y obviamente eso hace que yo creo que no tiene una difusión tal. Porque si tú te fijas bien, cuando el arte marcial lo llevas a ese nivel de espectáculo como la MMA, ¿te fijáis? Te das cuenta que, por ejemplo, McGregor es un tipo de los deportistas que ha ganado más plata en la historia del deporte. Millonario, ¿te fijáis? Pero claro, cuando el arte marcial lo lleváis a ese nivel de deporte, de masividad, por decirte, rodeado de modelos, rodeado de la plata, rodeado de tipos que abandonan un poco sus códigos morales con los que aprendieron y se atreven a otras cosas, y pasan a ser un poco espectáculo, ¿te fijáis? Vende, y vende mucho. Entonces ahí te das cuenta que claro, que es así. O sea, si el arte marcial lo lleváis a ese nivel, obviamente, ¿te fijáis? Entonces, claro, pero ahí lo que vende, pero ahí también desdibuja al arte marcial. Vende un poco el morbo de golpearse y la sangre. Claro, eso vende mucho. El arte marcial va más hacia adentro. Es como el crecimiento personal. Exacto. Es un poco diferente a la parte deportiva. Nosotros, si bien competimos y todo, la parte deportiva es una parte de tu camino marcial. No es todo. O sea,
se sabe que en un momento la parte deportiva va a terminar y uno sigue también el camino de empezar a enseñar, de transmitir conocimiento. Bueno, y eso es muy bonito en general de las artes marciales, porque efectivamente cuando tú tienes un maestro, él no solamente te enseña, qué sé yo, la forma de pelear o de defenderte, etcétera, sino que te enseña filosofía, una filosofía de vida. O sea, siempre, por ejemplo, te dicen que el arte marcial no es para andar peleando, no es para ser mochero, digamos, Claro. sino que es todo lo contrario, es para tener la capacidad de defenderte, para tener un cierto control, etcétera, etcétera. Y eso también llama mucho la atención. Ahora, ustedes se dedican al Kung Fu, que es un arte marcial bien particular, y que en Chile tiene un elemento súper romántico que a ti no te tocó, Gonzalo, pero probablemente a Mauricio sí y a mí también, que es Kung Fu, la serie. Sí. Y yo creo que eso nos marcó mucho a quienes somos más grandes. ¿Por qué? Porque efectivamente fue una serie muy... bueno, ahí había mucha filosofía. O sea, era, claro, el gallo peleaba y era un crack. Pero el tipo era un tipo contenido que tenía que meterse para adentro y todo. Y incluso hago la asociación con Quiltro. Acuérdense cuando Quiltro, de ser el mochero, tiene que cambiar. Que eso es parte de eso. ¿Qué pasa con el Kung Fu? Porque yo tengo la sensación de que el Kung Fu es más, y aquí corríjanme, es menos conocido. El arte marcial en sí es conocido. Yo diría que el karate es muy conocido. Judo quizás más, pero uno lo asocia más a la Olimpiada. Tiene como otra... Como que uno no lo ve como un arte marcial solamente, sino que también como un deporte olímpico. A pesar de que entiendo que el karate ya es deporte olímpico, ¿no? Fue olímpico solo en Tokio. Tienes razón. 2024 ya no va a ser. Debería seguir siendo. Sí. Pero el Kung Fu tengo la sensación de que tiene una cosa más... romántica sí. Y oculta, por lo mismo, más misteriosa. Sí. ¿Cómo llegan a eso? ¿Qué pasa? Que sí, yo diría que, mira, cuando tú conoces maestros de karate así, pero de la vieja escuela, son tipos que también tienen esa parte espiritual súper profunda. Completamente de acuerdo, tienes toda la razón. El tema es que el karate en algún momento se organizó mejor. El karate hizo tuvo la suerte de propagarse a nivel mundial mucho más organizadamente que el Kung Fu. Entonces, ¿qué pasa? Que el karate, por ejemplo, tiene una federación mundial. La WKF es una asociación mundial y por eso lograron entrar a las Olimpiadas. ¿Pero por qué? Porque los tipos son tan organizados, como viene el Japón, que el japonés... Piensa tú en la esencia de esta cuestión. Los japoneses son súper estructurados, súper organizados, y el chino es súper hippie, te fijas, un gallo súper etéreo, ¿me entendí? Bueno, es verdad. Ahí nace ya el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que el karateca, obviamente, como es estructurado, organizado, metódico, se organizaron, hicieron el trabajo en el mundo de lograr un reglamento unificado, una estructura unificada para los distintos estilos de karate, ¿te fijáis? Yeah. En el Kung Fu sucede que es tan etéreo y hay tantos estilos de Kung Fu que eso nunca sucedió. Eso no existe un reglamento único a nivel mundial. Tú vas a un campeonato de Kung Fu y puede haber reglas totalmente distintas a lo que tenemos nosotros. De hecho, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos técnicas, reglamento muy parecido al karate, por eso competimos con karate en el Mundial de la USCA, ¿te fijas? Pero hay estilos de Kung Fu donde, por ejemplo, las técnicas de patadas son solamente de la cintura hacia abajo, cosa que en nosotros está prohibido, ¿te fijáis? El Kung Fu es mucho más diverso. El karate es como que es uno solo, además de lo que te estoy contando, es uno solo. Pero el Kung Fu hay tantos estilos y tan diversos que nunca se van a poner de acuerdo en un reglamento único. ¿Por qué? Porque implicaría dejar fuera cosas que son esenciales del estilo. Por ejemplo, si tú perteneces a un estilo de los más clásicos, donde las patadas de la cintura hacia abajo son válidas, yo te digo, no, para mí no son válidas. Saquemos las patadas de la cintura hacia abajo. No las podemos sacar, pues son esenciales en mí. Y ahí empieza el problema, ¿te fijas? Entonces, el karate logró unificarse, hizo una federación de verdad olímpica con un reglamento único y lograron entrar en la Olimpiada. El voleibol es un solo reglamento. Sí, el fútbol es un solo reglamento. Bueno, el Kung Fu es tan diverso que eso no sucede. También pasaba por un poco por la historia del arte marcial. Eso iba a preguntar, como había en China, como había familias, había estilos de Kung Fu. Claro. O sea, qué buena. O sea, después un maestro le enseñaba a su hijo y así era, y se formaron estilos a nivel familiar. Y después cuando no había descendencia moría el estilo. Entonces pasa un poco que, claro, como dice mi papá, muchos estilos porque había muchas familias. O sea, que se relacionaban con el arte marcial. Y hay otra cosa, perdona, dale. Que por lo mismo, como no existía este reglamento unificado, nunca hubo torneos a nivel mundial muy importantes de Kung Fu.
Ahora hay federaciones, pero que tampoco son tan representativas. Sin embargo, el karate, por ejemplo, este personaje, este maestro que se llama Robert Trias, que termina la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, el tipo sale y decide hacer, junto con un grupo de maestros, una asociación de karate que sea, en el fondo, le dé un poco de respiro a la sociedad producto de esta Segunda Guerra Mundial, ¿te fijáis? Para tratar de hacer algo por la gente. La quieren instaurar en Europa, pero Europa estaba tan devastado que era imposible, la instauraron en Estados Unidos. Y hicieron este reglamento unificado, lograron que el karate entrara ahí y distintos estilos de karate, debido además que eran técnicas muy parecidas, compitieron y se unificaron. Nosotros somos uno de los pocos estilos de Kung Fu que compiten en ese torneo, precisamente porque lo nuestro es más parecido a lo de ellos. ¿Te fijas? Entonces, el Kung Fu no ha logrado eso. ¿Cómo lograron armar esta forma de Kung Fu que pudiera meterse también en un sistema de competencia distinto y que mantenga esta filosofía? Porque el Kung Fu también tiene esa gracia, que no es solamente la parte deportiva, sino que efectivamente hay una cuestión filosófica más potente, hay un juego ahí muy interesante y muy bonito de filosofía de vida. ¿Cómo lo lograron armar ustedes o cómo lo fueron desarrollando? Y también quiero saber si es que efectivamente a la hora de la filosofía de vida lo aplican o cómo lo aplican, cómo se va desarrollando eso. Yo creo que va un poco con respecto a lo que es nuestra escuela, nuestro estilo de Kung Fu se llama Wai Kung Pai. Generalmente las escuelas... Y la escuela se llama así también, ¿no? Sí, nuestra escuela se llama Wai Kung Pai. Pasa que las escuelas de artes marciales, de Kung Fu principalmente, son poco competitivas. Va más hacia al interior, al crecimiento personal, más que llevarlo a la parte deportiva. Y nuestra escuela, nuestro maestro, que en paz descanse, el maestro Germán Bermúdez Arancibia, que fundó esta escuela, él tuvo la visión de decir... Bien, lo que nosotros sabemos como teoría hay que llevarlo a la práctica de alguna manera y no vamos a andar buscando pelea en la calle, fue hacerlo un poco más deportivo y llevarlo a la competencia en el fondo. Y él fue el que instauró la competencia en nuestra escuela, de llevarlo a la parte competitiva. Y por eso se modificó un poco el estilo, se occidentalizó un poco, claro. Algunas cosas de karate, te fijas. Y claro, lo lindo es que sigue teniendo la riqueza técnica del Kung Fu, pero con muchos elementos de karate, entonces pasó a ser un estilo muy efectivo. El maestro Germán, que es un chileno que se radicó en Argentina hace muchos años, con su hijo, el maestro Juan Pablo Bermúdez, empezaron a viajar a los mundiales de Estados Unidos de esta USCA y se dieron cuenta que al poco tiempo empezaron a ganar USCA. Le ganaron a gente importante, ¿te fijas? No, nunca se enfrentó con Chuck Norris, que era un poco anterior, pero empezaron a tener muy buenos resultados debido al rendimiento que tenía. Y bueno, hoy día Chile de 2011 hereda un poco ese camino, ¿te fijas? Pero pasa un poco por ahí, porque este maestro dice, occidentalicémoslo un poquitito, démosle algunos reglamentos propios de karate y por eso podemos competir, ¿te fijas? Pero también es porque, como te dice Gonzalo, nuestro estilo es un estilo muy fuerte dentro del Kung Fu. Hay Kung Fu muy blandos, hay Kung Fu que solamente se llegan casi a la parte de meditación y nosotros somos un estilo muy fuerte en lo físico porque somos una escuela externa. Nosotros partimos por la formación externa para en grados superiores llegar a lo interno. Diferente al Qigong, al yoga, al Tai Chi, que parten por lo interno y luego se dedican a lo externo. Entonces, eso nos permite a nosotros competir con karate y llevarlo. Ahora, perdona Jaime, en términos de la filosofía, no te lo había contado, Gonzalo parte a los 4 años practicando. Y a los 12 fue cinturón negro porque ya llevaba 8 años de práctica. Yo tuve la suerte, la tremenda suerte de mis 4 hijos, 3 hacen artes marciales. La Daniela, mi hija mayor, y Gonzalo son cinturones negros. Compitieron a nivel mundial, sudamericano. Y hoy día mi hijo más chico, el del medio, hace fútbol. El más chico también hace artes marciales, Ismael. Y yo como papá, sacándome al maestro, te digo que lo que yo viví como alumno, como niño, porque yo jugaba fútbol en la Universidad de Chile y tenía las artes marciales, y me di cuenta que el arte marcial me entregaba cosas que el fútbol no me entregaba. ¿Cómo qué? Respeto, te digo un respeto enorme. Yo me acuerdo cuando yo jugaba fútbol en la Universidad de Chile, de repente en ese tiempo que había menos cuidado, el cuidado que existe hoy día, estaba en el entrenador y nos trataba de una forma que hoy día sería imposible. ¿Te fijáis? Y yo me acuerdo que en el arte marcial, que lo vivía paralelo, había un clima de respeto donde a mí se me respetaba como persona y se me enseñaba con cariño, con amor, ¿te fijáis? Era otra cosa. Entonces, obviamente, eso que yo viví en lo personal
yo me di cuenta cómo a mis hijos les empezó a entregar valores y un carácter súper fuerte para decirle que no a muchas tentaciones en Exacto, el camino, ¿te fijáis? Y hoy día yo soy un convencido por mí y por mis hijos de cómo el arte marcial forma caracteres, ¿te fijáis? El arte marcial forma caracteres de verdad. Los cabros se enfrentan constantemente con ellos mismos y de verdad se obtienen valores que se llevan a lo práctico. Bueno. Es que es súper interesante lo que está diciendo, porque además también es bien potente, porque me imagino que a ustedes les debe pasar que de pronto llegan cabros y cabras también, obviamente, a la escuela de ustedes y llegan como con el otro chip. Sí. Que es el chip de la espectacularidad, de quiero, no sé, ser fuerte, sacar músculo, pegarle a todo, agarrarme más mina, no tengo idea. Claro. Pero que llegan y de pronto se enfrentan a esto que dice Mauricio, donde en definitiva tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver justamente con, sí, vaya a hacer deporte, sí, vas a ser más fuerte, sí, vas a tener quizás una capacidad de defenderte, pero realmente la gracia de esto es no ser violento, la gracia de esto es ser un tipo más metido para adentro, más reflexivo, la gracia de esto es no ser narciso, digamos, Claro. O sea, puede que tengáis buen físico, pero no es el móvil, digamos. Entonces, ahí quiero saber cómo van jugando, porque también, a propósito de lo que hablábamos al principio, vivimos en un sistema donde la espectacularidad, el culto al físico, la violencia, el individualismo son lo más potente. Entonces, me gustaría saber cómo van enfrentándose también a una dimensión social que es muy compleja, donde además el Kung Fu puede ser muy atractivo desde lo espectacular, pero resulta que su filosofía de vida no es esa. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ahí quédense con esa idea. Volvemos inmediatamente a seguir hablando de artes marciales aquí en Lo Personal es Político, porque para que vean, ¿no? Hasta los artes marciales son políticos. Sigan en la compañía de TEDx. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Lo Personal es Político. Seguimos conversando con Mauricio Farías y Gonzalo Farías, instructores, maestros de Kung Fu, además con una academia. Y yo les había dejado una pregunta planteada que tiene que ver con cómo también se confronta finalmente el desarrollo del Kung Fu, esta filosofía de vida que decía Mauricio hace un rato, con una sociedad que en realidad busca todo lo contrario. Y que probablemente también es complejo, porque te vas a enfrentar a gente que se mete a hacer Kung Fu buscando la mocha, buscando el culto al cuerpo, buscando todos los valores contrarios a lo que en general las artes marciales y el Kung Fu promueven. ¿Qué pasa ahí? Me imagino que igual, claro, uno tampoco se puede meter en la vida privada, pero debe ser jodido cuando tú de repente veís, no sé, un cabro, una cabra que está en otra y que en realidad está utilizando algo que es lo que tú crees, que te gusta, que de verdad, para una cosa que es lo contrario a lo que tú valóricamente quieres enseñar, por último. Sí. ¿Cómo lo hacen ahí? Sí. ¿O les ha pasado? No sé. Sí, de hecho a mí me pasa, en lo personal me pasa bastante. ¿En serio? Yo estudié educación física y mi tesis de la universidad fue, por ejemplo, cómo bajar los niveles de violencia y agresividad con las artes marciales. Buena. Y en la universidad me vieron así como, pero si tú tienes a alguien violento, le estás entregando herramientas para hacer, o sea, para golpear a alguien y yo, en el fondo, yo les decía, es que yo lo he aplicado toda mi vida. Yo ya hacía clase antes de entrar a la universidad y pasa que, al igual que todos los deportes, es muy valórico, pero el arte marcial es todo el rato valor, es todo el rato disciplina. Desde que tú llegas a una clase es silencio, es respetar al que está más arriba, el respetar al que está más abajo en graduaciones. Y eso, a medida en el tiempo, en la perseverancia de los días que van pasando, los meses, la persona va cambiando. Porque se acostumbra a trabajar de esa manera. Es que es bonito eso que estás diciendo. De hecho, yo trabajo en un colegio, en el Colegio Campanario de Ewing, y cuando yo llegué con esta propuesta, recién salido de la universidad, me dijeron, pero ¿estás seguro lo que tú? Y yo, sí, ya ha sido comprobado. Y me llegaron todos los niños conflictivos, todos los niños con problemas, claro, seguro. Pero también me llegaron todos los niños que tenían problemas de autoestima, problemas con resolver situaciones conflictivas, y tenía los dos polos, y haciendo clase de arte marcial y buscando la didáctica, metiendo mucho la parte valórica que lleva el arte marcial,
se empezó a dar que los alumnos empezaron a mejorar, empezaron a tener relaciones entre ellos. El que hacía bullying con el que le hacían bullying, empezaron a tener relaciones. Y pasa que del colegio, de esa camada, todos salieron de la condicionalidad, cambiaron su conducta. Muchos de esos niños los llevé a la parte deportiva, que tenían mucha energía y que querían pelear. Lo canalizamos en la parte deportiva y muchos de ellos salieron campeones mundiales en Estados Unidos, campeones sudamericanos, enfocando esa energía, ese ímpetu que tenían por pelear, por ejemplo, canalizarlo en la parte deportiva. Y eso en el fondo es lo que hace el arte marcial, es buscar las raíces que venían de China, lo que busca el arte marcial de ser una persona tranquila, pero es un cambio que se hace de a poco, no es un cambio que vaya a pasar de un día para otro. Fíjate que es súper interesante lo que decís, Gonzalo, porque yo lo he visto también, conozco a algunos jóvenes que han sufrido bullying por distintas razones, y efectivamente, y es más, me acabo de acordar de uno en particular que hizo Kung Fu, y fue muy bonito el proceso de él, porque además hay una situación muy particular con el Kung Fu, por lo menos lo que yo vi en él, es que había una dimensión de mucho respeto hacia ciertas dinámicas, porque a él le hacían bullying porque lo encontraban muy femenino y todo, y él logró establecer incluso un vínculo con su propia forma y con su masculinidad desde otras perspectivas, pero también tenía que ver con sus maestros. Claro. Y eso tú lo vas viendo. Y es muy bonito el proceso, porque el cabro, yo vi cómo fue segurizándose. Lo conocía harto porque era muy amigo de mi hija, entonces vi su proceso. Claro. Y fue muy sorprendente. Y se segurizó a unos niveles notables y nunca fue violento. Nunca fue como me voy a vengar de los que me hicieron. No, al revés. Como que se fue segurizando y logró que le dejaran de hacer bullying, pero nunca no fue un gallo que se agarrara ni nada. Y era un tipo que logró competir y todo el cuento. O sea... Sí. ¿Sabes, Jaime? Yo creo que hay dos cosas ahí, fíjate. Primero, el cabro chico que es mochero y que pelea, qué sé yo, y que va a buscar eso en el arte marcial, y generalmente es por inseguridad. Porque tiene que probarse. Tiene que probarse sí, que... Entonces, resulta que el arte marcial le entrega la herramienta y por último, cuando se le dice, ¿te quieres probar? Para eso existe la competencia deportiva, ¿te fijas o no? Y él ahí tiene la oportunidad de probarse, entonces va saciando, se va conociendo y va saciando esa necesidad de tener que probar algo frente al espejo. Toda la razón, Mauricio. Y hay un segundo elemento, es que el arte marcial, yo soy profesor de educación física igual que mi hijo, conozco todos los deportes, pero el arte marcial, tal vez un poquito más que los demás, enseña desde el respeto y el cariño. Entonces, a mí me pasa que me llegan niños inseguros y ¿sabéis qué? Ese niño inseguro, ese cabro chico que es violento, a veces lo único que necesita es un poquito de atención y de cariño, sí, nada más. Sí. Entonces, cuando tú a un niño lo tratas con cariño y lo validas, ¿te fijáis? Le dices, ¿sabes qué? Es súper inteligente de tu parte lo que me acabáis de decir. Ya eso para él es súper importante. Claro. O si no, decirle, qué bien te sale esto, ¿te fijáis? Yo tengo un alumno, por ejemplo, un cinturón negro hoy día, que tiene algunos aspectos de Asperger, y yo ¿qué hice? ¿Qué hicimos con él? Tomamos esos aspectos y se los potenciamos. Obvio. Por ejemplo, era un cabro súper estructurado. Obvio. Entonces, cuando yo necesitaba de alguien que me dijera, por ejemplo, que me tuviera que recordar algo que yo no podía olvidar, ¿a quién recurría? A él, obvio. Mira, Miguel, ¿sabes qué? Necesito que me recuerdes mañana. Y funcionaba perfecto y se sentía validado, ¿te fijáis? Súper validado. Entonces, yo creo que primero, obviamente, hacer que el niño entienda que ya no tiene que probarse. ¿Te fijáis? Le entregáis seguridad. Claro. Y deja de necesitar agarrarse a combo en la calle. Y por otro lado, amor y cariño, respeto, ¿te fijáis? Y obviamente con eso tú lográis cambios importantes, que fue lo que me pasó a mí cuando partí, ¿te fijáis? Me trataron de una forma distinta que en mi otro deporte, que era mi pasión. Pero vi tal respeto, tal cariño, incluso tú decís como cariño si hay contacto, incluso, hay mucho incluso en el respeto. contacto, Sí. cariño. Entonces, ¿sabéis qué? Es súper potente eso. Y si tú te fijáis bien, veis las peleas incluso de MMA, violentas terriblemente, y los tipos terminan y se abrazan o se piden disculpas cuando hay una falta, ¿te fijáis o no? Sí. Entonces, yo creo que esos dos aspectos hacen que el arte marcial sea un poco distinto. Pero además, perdón, tú querías decir algo, sí, Gonzalo. Que en el fondo nosotros como escuela, puedo hablar de nuestra escuela porque Obvio, nos batimos entre dos cosas, entre que somos una familia y también una institución de educación no formal. Porque pasa eso, o sea, hoy en día en los colegios se enseña
la materia para rendir algo. O sea, ya no es la PSU, pero esa prueba que te hace llegar a algo, pero falta eso de la educación que se daba antes en el hogar, en la casa. El alumno cuando llega está este aspecto de familia y también de educación, de que se debiese dar, que cuando hay silencio, silencio, de que hay horario, porque así es el arte marcial, es todo el rato disciplina, y un poco lo que conversábamos hace un rato, es un estilo de vida, no es un deporte, porque la parte deportiva en un momento termina. Pero uno hace arte marcial siempre. En el arte marcial es muy fácil conocer maestros que te dicen, llevo 60 años haciendo esto. Y profesores que llevan mucho. Imagínate, yo llevo 30 años haciendo arte marcial. Y tengo 34, voy a cumplir 34. Entonces, y uno conoce mucho de esa gente que al final, no, yo ya no compito, pero amo lo que hago. Y ya es parte de mi vida. Entonces, ahí uno se da cuenta que existe la persona que hace arte marcial en mucho tiempo, ya nunca más lo dejó. En ese aspecto, fíjate qué interesante lo que estáis planteando, porque estaba pensando que la sociedad actual es una sociedad con una competitividad, para mi gusto, muy nociva. Porque no es competencia, no es esa competencia amistosa donde efectivamente sí vas a hacer lo mejor para ganar. Es cierto, quieres ganar, eso es verdad, pero no estás jodiéndote al otro para ganar. Y la sociedad, esta sociedad en la que vivimos es yo te jodo. O sea, si yo te jodo. Si puedo pasar por arriba tuyo, te paso por arriba. Y uno lo que ve, y ahí lo que decía Mauricio es bien interesante, porque uno lo que ve en general en los deportes profesionales, la gente es de un respeto tremendo. Tú ves las Olimpiadas y tú ves como de repente un tipo que va ganando, pero se ve que alguien tiene un accidente, es capaz de parar, ayudar y perder. O también hay casos donde los tipos sienten que su medalla es de él y un contrincante, y han habido casos en que comparten el honor y lo comparten ellos, no los jueces. Claro. Entonces pasa una cosa muy potente, porque finalmente el deporte es muy bonito porque establece una dimensión de competencia respetuosa, cosa que la sociedad actual no promueve. Promueve el pasar por encima del otro. Sí. Y ahí hay algo bien fuerte, porque ustedes están en otra dinámica, están en otro juego, que es un poco lo que decías tú, Gonzalo. De hecho, la filosofía de nuestra escuela... La filosofía de nuestra escuela es vencerse a sí mismo. Ese es el eslogan de nuestra escuela. Bueno, claro. Entonces, que finalmente es un concepto muy deportivo. Y sabes que el deportista que generalmente no pertenece a estos deportes tan espectáculo, el deportista, atleta, el esgrimista, el voleibolista, son gallos que en el fondo entrenan para superarse a ellos. Bueno, tienes toda la razón. Claro. Entonces, no es por demostrar nada. Y obviamente la consecuencia de ganar, bienvenida. Es rico, pero es bonito. En el arte marcial, incluso un deportista que tiene actitudes que se le ven que son actitudes para vencer al otro, para pasar por arriba del otro, son castigadas. ¿Te fijas? Claro. O sea, en el mundial pasa que si un niño chico cuando pierde tira los guantes al suelo y se enoja, te aseguro que en el resto de los días de torneo no va a tener buena ponderación, porque ya los maestros lo ven y evalúan eso. ¿Te fijas? ¿No? También hay una evaluación de ti como artista marcial, como persona, qué tan respetuoso eres con los demás. En los deportes no tan espectáculos, si tú ves eso, sigue funcionando. Tienes toda la razón. No existe la patada para tratar de que el tipo se fracture. ¿Te fijas? No, existen los códigos. En el atletismo son muy lindos también. Incluso en el boxeo son lindos. Absolutamente. Pero más allá de que hay gente que también puede cuestionar, pero es cierto, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y de hecho, cuando tú practicas un poquito de boxeo, yo nunca he practicado de manera muy tangencial. O sea, de verdad es como el código y siempre es... Esto no es para que seas violento. A mí eso siempre me ha sorprendido. Esto no es para que seas violento, es todo lo contrario. Sí. O sea, si tú puedes evitar una situación violenta, evítala. Sí. Y fíjate lo que decís tú, Mauricio. Yo me acuerdo hace años, yo hice natación. Y me acuerdo que mis entrenadores siempre me decían, no mires para el lado. Vas a perder tiempo y vas a estar preocupado de otro cuando tienes que preocuparte de ti. Exacto. O sea, vence tu tiempo. Exacto. Es tu tiempo el que tiene. Si eso te hace ganar, maravilloso. Pero es tu tiempo, siempre es como competir contigo. Claro. Y que tiene que ver con lo que te dice, los deportes que se van de lo espectacular. Pero ahí también sabes que yo ahí hago, me paso haciendo mea culpa en este programa, pero hago mea culpa porque creo que los medios también hacemos mucho daño, porque en vez de potenciar esos discursos, potenciamos la espectacularidad. Exacto. Potenciamos, se compró un Camaro, se comió no sé cuántas minas, no sé qué, no sé qué. Eso, y somos muy brutales en eso. Y finalmente le restamos importancia a la parte valórica. Sí.
Ahora, eso también funciona hoy día desde otras perspectivas. ¿Cómo ha sido el Wai Kung Pai a la hora de, por ejemplo, enfrentarse a los distintos alumnos? Porque me imagino, por ejemplo, que una persona, voy a poner un ejemplo súper pelotudo, pero si yo quisiera entrenar, yo no quiero competir. A mi edad, yo estoy un poquito viejito, otra cosa distinta y tal cuenta. ¿Cómo funciona ahí? ¿Ustedes cómo van observando a cada alumno, los rangos etarios? Me imagino que puede entrar cualquier persona, Sí. y obviamente habrá que trabajar de acuerdo a las edades también. Imagínate, no sé, puede entrar una persona de 70 años. No lo voy a decir eso, señor director, no le voy a dar crédito a ese señor. A ese señor no le voy a dar crédito. Están diciendo que alguien quiere entrar, no les conviene. Es una manzana podrida. Va a contaminar al resto. Un oscuro personaje, dejémoslo ahí. Después se lo voy a presentar. Cuando, claro, por ejemplo, entra una persona de 70, 75 años que dice, pucha, quiero hacer deporte y la cuestión. Y en general ha hecho otro tipo de deporte. Puede tener un cierto rango físico y todo, pero ya está, no tiene... ¿Cómo trabajan ustedes ahí? ¿Trabajan en forma diferenciada? ¿Van observando a las distintas personas? Sí. ¿Cómo se hace esa parte? De hecho, nosotros tenemos en la escuela, tenemos alumnos desde los 3 años hasta alumnos de 70 años. Bueno, no sé, Sí, fresco. sí, Partiste chico. Sí, partí chico. De todos los rangos etarios. Y en verdad pasa mucho que hay gente que llega y dice, quiero aprender defensa personal. Obvio. Me gusta la filosofía del arte Exacto, es que marcial. eso estaba pensando. Y no es todo deportivo. La parte deportiva es uno de los componentes de esta vida, de Que este además es muy camino válido, marcial. ojo, por favor. Hay gente que llega y le gusta y quiere eso y viaja a competir, Claro. y la competencia lo mueve. Y hay gente que le gusta la filosofía del arte marcial, el respeto, el saludo a los maestros, el respeto con el compañero. Entonces, nuestra escuela abarca todo lo que quiera buscar la persona, lo que quiera buscar se le puede entregar. Entonces, pasa que tenemos clases de niñitos desde 3 años que se hace una formación al comienzo ¿Cómo lo hace? motora. Eso te iba a preguntar, Sí. ¿cómo lo hace? Por ejemplo, nada que ver, pero mi hija empezó ballet muy chiquitita. Mi hija tiene 18, pero... Y me acuerdo que, claro, debe haber tenido 3, 4 años. Y en realidad es un juego lo que parten. Es jugar. Así es. Jugar y claro, orientado en este caso, en el caso Se de ella entrega- la danza, me imagino que en el caso Sí. de ustedes al Kung Fu, pero es jugar, se ¿no? entregan, Sí, se entregan nociones de arte marcial, pero a Qué través de bonito. didácticas de juego. O sea, por Ya. ejemplo, no sé, un juego le ponía un globo, ya que el globo no toque el suelo, pero solo con las piernas. Y le estáis Excelente. dando un nativo de lo que es, una pequeña parte de lo que es el arte marcial, pero con juego. Así Pero se además van, lo ¿no? bueno es que ustedes son pedagogos. Sí. Que eso también es súper importante. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo ahí, nos da un plus, no pequeño, diría que importante, porque agregamos O sea, toda la eso metodología de te la iba a educación decir. física. Entonces, obviamente en los niños, por ejemplo, nosotros hacemos una formación de patrones motores, hacemos una formación en base a juegos, ¿te fijas? Y vamos atacando un poco a los distintos rangos etarios, como dices tú, dándoles lo que cada uno quiere. Por ejemplo, el niño quiere entretenerse y el Kung Fu lo aprende en base a juego. El adolescente se quiere probar. Claro. Por lo tanto, yo le enseño un arte marcial para que compita. La persona grande hace artes marciales como una filosofía de vida, entonces yo voy a la parte más de la filosofía y los valores. Pero fíjate que a mí me pasa que cuando tengo esta gente grande, por ejemplo, Ya. que me dice, yo no vengo a competir, yo no quiero competir, yo quiero aprender y seguir la filosofía y qué sé yo igual en algún momento los llevo a la competencia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y mi discurso es, no para que gane. A mí no me interesa que gane, no me interesa. Pero ¿sabéis qué? Para la competencia va a haber horas de trabajo, disciplina, te fijáis, cosas que el adulto puede que ya tenga, pero hay algo que sí no tiene el adulto, se empieza a insegurizar. El adulto se empieza a insegurizar. Puta, la sociedad es La sociedad cabrona, pues, inseguriza. después de Entonces, cierta edad el como que te tipo, anulan. claro, po, weón. el tipo se siente que ya lo que él hace no le llama la atención a nadie, ¿te fijáis? Como que en el fondo ya no sirvo para. Entonces, que ya voy perdiendo condición física, que ya no tengo la misma flexibilidad. Entonces, cuando yo le digo, mira, vamos a competir, a mí no me interesa que ganes, pero pararte ahí y demostrarte que si puedes, ¿te fijáis? Con eso ya estamos pagados. Es que Y además es increíble, Jaime, que la gente se vuelve a segurizar. Y a esa gente también la invito, pero hagamos también acondicionamiento físico. Buena. ¿Te fijáis? Porque cuando yo a un tipo de 60 y tantos años le elevo sus niveles de fuerza, de velocidad, su condición física, dice,
Chuta, yo todavía puedo. Yo tengo gente que tiene 60 años y que parece que tuviera 20. Pero es que, Mauricio, es súper importante. Fíjate que nosotros acá, cosa que me gusta mucho, hemos tenido personas de distintos organismos justamente en relación a los rangos etarios y sobre todo las personas mayores. Personas mayores en este país que es una cabronada, porque ya tenís como sobre 45 y ya te tratan como que fueras un anciano. Sí. Y ya después de los 50 ya no eres válido, después de los 60 Claro, parece que no. además ya no eres una persona ni siquiera que existe. Claro. En ese aspecto es tan interesante lo que tú decís, porque todos estos organismos están justamente validando este tipo de cosas. Y son cosas que son muy importantes. Para un hombre o una mujer de más de 60 años que se empieza a validar, se valida incluso humanamente, se valida hasta sexualmente. Exacto. Porque de verdad nuestra sociedad, sobre todo la chilena, es tan cabrona que después de cierta edad como que no existe. Claro. Como que no podéis pinchar, no podéis tener pareja, y si tenéis pareja no podéis relacionarte en ámbitos eróticos, no eres atractivo, no eres atractiva. Entonces este tipo de cosas son súper, súper importantes. Quiero que me cuenten la parte en que tú eres número uno en un área y que tú eres además de del Hall de la Fama. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Volvemos inmediatamente a seguir hablando de artes marciales acá en lo personal político, porque los artes marciales también son políticas. No, esto vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político. Seguimos hablando de artes marciales. Espero que ustedes se motiven también para hacer deporte, ojalá para hacer artes marciales y ojalá para hacer Kung Fu también. Y a raíz de eso, había dejado una idea planteada, y es cómo llegan ustedes también a un altísimo nivel en el ámbito del Kung Fu y del Wai Kung Pai. Wai Kung Pai. Ahora, quiero saber, ¿el Wai Kung Pai es una forma, es una rama del Kung Fu? Es un estilo de Es Kung un Fu. estilo de Kung Fu, Sí. ya. Dentro de eso, ustedes son especialistas en este estilo de Kung Sí, Fu. dentro del Kung Fu, que el Kung Fu está Que es un poco lo que me compuesto decías, por muchos lo que me estilos, explicaba claro, hace un rato. que, como te decía Gonza, que nace por las familias que iban traspasando estos estilos. Nosotros hacemos Wai Kung Pai, que es un estilo. Perfecto. Dentro del Wai Kung Pai, ¿tú eres número uno? Sí. ¿En qué Pero no rango? solo ¿En Wai qué- Kung Pai. Claro, nosotros. No solo Wai Kung Pai. No, nosotros vamos Ya, a ¿viste? A eso quería llegar. vamos a este torneo de la Asociación USCA que acoge a diferentes artes marciales. Explica lo que es la asociación USCA, La porque asociación probablemente no USCA- todo el mundo sabe. Sí, es la Alianza de Karate de los Estados Unidos. Es esta asociación que inventó Robert Trias después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hizo él fue unificar un reglamento para que diversas artes marciales pudiesen competir en conjunto. Entonces nosotros vamos a este torneo, al Mundial USCA, donde nosotros somos, creo que, una de las pocas escuelas de Kung Fu. Que es un poco lo que me contaban hace un rato. Principalmente claro. son escuelas de karate y de taekwondo. Y con un reglamento unificado, donde podamos competir todos. Y yo empecé a ir a los campeonatos mundiales el año 2011, después de ganar el sudamericano en Buenos Aires. Buena. Tuve, en el fondo, la opción de poder viajar a competir al campeonato mundial. Y con muy buenos resultados, pero también era un poco probar, y estando allá me fue bien, pero quería que me fuera mejor. Quería llegar, obviamente, la parte competitiva. Está Pues, bien, quería pues. llegar a que me fuera mejor. Y el sueño ahí, una categoría que se llama campeón de campeones. Que ahí, Ya. en esa categoría, compiten solo los primeros lugares de cada categoría. Y tú estás ya en ese Claro, rango. en ese rango, y solo son los 8 mejores competidores Del mundo. del mundial, de esa asociación. Y me pasó que empecé a avanzar en esa categoría, pero nunca la gané. De hecho, me pasó que había quedado 4 veces segundo, Ya. compitiendo con el competidor George Whitehagen, que es de Estados Unidos. Y competir en Estados Unidos con un estadounidense No es difícil, no es fácil. No es fácil estar compitiendo Sí. con los locales. Sí, nunca es Política. fácil. Hay Política, mucha política. siempre, Hay pues. mucha política de por medio. Y se dio que el año 2019, después de mucho trabajo, logré ganar esa categoría, que para mí fue lo personal, fue enriquecedor, con mi papá fue hermoso porque es lo que buscábamos. Pero fue más lindo aún saber que desde que partió la asociación en 1948, nunca había ganado alguien que no fuera estadounidense. Entonces, Bueno, felicitaciones. eso fue ahí fue como una guinda que también es muy bueno. Dentro de eso, Gonzalo, es que es bien interesante lo que estáis diciendo, porque dentro de eso, Latinoamérica
¿tiene cierto poder en el mundo de las artes marciales o está más en un rango menor, digamos? Porque efectivamente de repente uno se enfrenta a que hay ciertos continentes, ciertos países que tienen muy buen nivel. En general, yo creo que Chile tiene buen nivel por lo que hemos hablado. Sí. Tenemos varios karatecas y además tiene buen nivel en el ámbito del género transversalmente. Sí. Tenemos buenas karatecas y buenos Sí, karatecas, sí. lo que es maravilloso. Cosa que no se da en otros deportes tampoco. Claro. Dentro de eso, en USCA, tienen en general, es el primer latinoamericano que gana, el primer chileno que gana este primer lugar En esa asociación. en esa asociación. En general, ¿tenemos un buen nivel o no? Dentro de esa asociación, por ejemplo. Sí, sí, de hecho, ellos suena un poco de cerca la recomendación, pero ellos, Dale, nomás, quiérese un poco. ellos quiérese un entrenan poco. para ganarnos a nosotros. O sea, Buena. nuestra escuela va de Guaycumpai, viaja a Buenos Aires, a Argentina, como país, y Chile, y siempre tenemos muy buena representación. O sea, ellos entrenan para ganarnos a nosotros. Buena. Felicitaciones de nuevo. Entonces, tenemos un nivel muy alto. Qué bueno. Un nivel Ahí, muy alto. ahí, Jaime, ahí se agrega un poco lo que me preguntaste recién, la educación física y el arte marcial. Es que yo insisto, Bueno, ustedes son pedagogos, eso es muy pero importante. además hay otra cosa, mira, yo dentro de la educación física me especialicé en el deporte, en la preparación física de alto rendimiento. Yo Perfecto. me dedico a trabajar deportistas que compiten en diferentes áreas, rugbyistas, tenistas. Entonces, ¿yo qué hice? Muy tempranamente, cuando yo tuve la suerte de ser ayudante de uno de los mejores preparadores físicos de este país, Jaime Uberman, que es una eminencia en este país. Y yo ya en primero o segundo año empecé a aplicar lo que estaba aprendiendo al entrenamiento de artistas marciales. Pésimo lo hice al principio, obviamente, pero sabes que después empezó a rendir su fruto. Entonces, mis deportistas, donde está Gonza y donde están los deportistas de élite del arte marcial, hay un equipo multidisciplinario detrás súper potente. Yo tengo una kinesióloga, tengo 2 psicólogos deportivos, nutricionista, masajista, hay traumatólogos detrás, hay una empresa que tiene que ver con la suplementación deportiva. Entonces, todo esto, Gonzalo, cuando gana el 2019, fue producto de un trabajo planificado entre nutricionista, kinesiólogo, la preparación física que hago yo, el trabajo técnico, el masajista, un trabajo súper potente. El psicólogo hizo una obra de arte para ganarle a este personaje, Entonces, yo ahí he podido saciar mi ansias de deporte competitivo y esa formación que tengo en la educación física, llevando todo este equipo multidisciplinario a esta preparación. Entonces, obviamente nos va muy bien. Tenemos muy buenos rendimientos porque, por ejemplo, ahora yo vengo llegando al sudamericano que se hizo este fin de semana en Buenos Aires. ¿Ya? Y los chicos están muy entrenados. Los niveles de velocidad son muy altos, los niveles de fuerza, los niveles de explosividad psicológicamente trabajados, ¿te fijáis? Evitando elementos de ansiedad, de nerviosismo, ¿te fijáis? Muy bien alimentados, con un componente graso ínfimo, muscularmente muy potente por la nutricionista. Entonces, ahí hemos podido compatibilizar eso. Entonces, Ahora, es muy importante lo que estás diciendo, Mauricio, porque finalmente uno se da cuenta que la multifactorialidad para lograr ciertos es súper importante. es fundamental. Y el tema de la salud mental Sí, que tú acabas de mencionar superimportante. es sustancial. O sea, una persona también con rollo, No, o con no. ansiedad, o con rabias mal Sí, enfocadas, problemas de puede- frustración. Claro, puede ser, puede ser contraproducente absolutamente no hacer deporte, sino que cómo lleva el deporte, Exacto. digamos. Y por eso, Jaime, que el deportista de élite que tiene toda esta formación multifactorial, como dices tú, es un tipo súper ponderado, Sí, po. porque tiene un trabajo psicológico Claro. diario, tiene una nutricionista que le enseña a balancearse en su alimentación, tiene una kinesióloga que lo logra compensar en términos físicos, tiene una preparación física que lo hace sentir seguro, por lo tanto tiene una autoestima muy importante. Claro, ¿Te fijas? Hay un exacto. gallo que no necesita probarse a sí mismo nada. Entonces, el deportista de élite es un gallo súper preparado. Sí, po. Muy preparado en muchas áreas, ¿te fijáis? Por eso son gallos con habilidades blandas súper potentes. A eso iba. Por eso que esos gallos, cuando tienen un trabajo como gerentes, como empresarios, qué sé yo, son gallos súper potentes. Sí, po. Porque son gallos súper lábiles para moverse, como esa agua que dices Sí, tú, que decías lo que antes, decía Bruce pa' Lee, que es muy moverse, bonito como ese tenés que brazo, mover, eso ya- por esas habilidades blandas, porque psicológicamente se conocen, socialmente se conocen, físicamente se conocen, entonces son gallos súper difíciles de vencer. ¿Te fijáis? Claro. En una empresa, a mí todos los cabros que han hecho deporte competitivo de alto rendimiento me dicen, es increíble cómo esto yo llevo a la vida diaria. Que Sí, sí ingenieros pasa, que me obvio. dicen, yo como ingeniero en la pega aplico esta cuestión.
lo que el Seguro. psicólogo me enseñó, el cómo me siento, ¿te fijas? Entonces es súper lindo eso. Oye, estamos en el tiempo, pero no quiero dejar pasar el tema de que estáis en el Hall de la Fama. Por favor, Sí. rapidito, cuéntame Mira, cómo es eso, cómo un fue eso. que lo sueño, encuentro porque la verdad es que fantástico. yo llegué viejo a la USCA, yo ya llegué ya no como competidor, competí una Sí, vez. este buen viejo me iba a contar, man. pero la verdad es que llegué como entrenador sobre todo. ¿Ya? Y fíjate que gracias a Dios por los logros que han tenido mis deportistas, mi maestro, el maestro Juan Pablo Bermúdez, dice, voy a postularte para el Hall de la Fama. Yo dije, era un título que jamás pensé en obtener y se obtuvo por unanimidad en la primera elección. Y sabéis que fue súper potente para mí porque maestros de alto grado, son maestros que llevan 60, 70 años, me validaron. Las palabras que recibí fueron súper lindas, te fijáis, súper potentes para mí. Pero sabéis que el título yo lo tomo más que nada por lo que puedo hacer por las generaciones que vienen. Es un título que a mí, sí, soy Hall de la Fama. Bruce Lee no fue Hall de la Fama de la USCA. Entonces es como importante. Chuck Norris tampoco lo fue. Pero sabéis que a mí me pone contento por lo que puedo ofrecer. Puedo trabajar por las generaciones, por los cabros, los puedo poner en Estados Unidos, puedo interceder de otra forma. Hoy día tengo voz y voto para decir cómo puede ir el arte marcial competitivo Eso es ahí a nivel maravilloso. mundial. ¿Te fijáis? En esa área, en esa asociación. Y eso es súper lindo. Eso es maravilloso. Felicitaciones, entonces. Gracias, Jaime. Muchas gracias a ambos por haber estado hoy día. De verdad, lo pasé muy, muy bien. Espero que ustedes también se hayan entretenido y también que empiecen a investigar sobre artes marciales, sobre Kung Fu y sobre todo por salud sana. Acuérdense que hay una frase que es básica. Mente sana en cuerpo sano. Y es relacionado. O sea, mente sana en cuerpo sano en mente sana. Nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal Político. Sigan en la compañía de TVX. Chao.